Chicos, muy buenos días. Estamos ya iniciando nuestra semana, ya entrando a la última semana del mes de junio, esperando que el día de ayer hayan pasado al lado de papi, de tu papá, al lado de repente los abuelitos también. Y un gran abrazo para cada uno de ellos de parte de su profesor Daniel Machuca Barzola. Sí, chicos, entonces nosotros continuamos con nuestras labores en el área de religión. Vamos a ver el día de hoy lo que es la confirmación. Ya esa palabra de confirmación siempre también podemos tener en relación a lo que nosotros algunas veces podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, algunas personas nos dicen, no, me llamas para confirmar, o sea, confirmar que es decir o recalcar algo, ¿no? Recalcar algo, asegurar algo. Entonces, esta palabra de la confirmación ya también está dentro de uno de los 7 sacramentos, en el cual nosotros vamos a confirmar esta vez nuestra fe a Dios, nuestra fe hacia Jesús. ¿Sí? Eso es la confirmación. Entonces, nosotros hemos ido viendo ya, por ejemplo, los demás sacramentos, ¿verdad? Hemos estado viendo por ejemplo, los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, ¿cierto? Hemos visto la Eucaristía también, ¿ya? Luego hemos visto también algo de lo que es los sacramentos de sanación, que es la penitencia, ¿sí? Estos 3 sacramentos ya lo hemos visto, el bautismo, Eucaristía y la penitencia, confesión, ¿verdad? Hoy nos toca lo que es la confirmación. ¿Y qué es una confirmación? Ya te decía, es confirmar, asegurar nuestra fe, ¿ya? Y decir que yo, como persona ya madura, puedo decir de que yo sí amo a Dios, yo sí amo a Jesús, ¿sí? Y yo quiero seguir su ejemplo, su vida, tal como Él la hizo con todos. Entonces, eso es lo que nosotros, o en este caso, quiere el sacramento de la confirmación. Ya vamos a ir viendo que el sacramento de la confirmación no la puede recibir un niño, ya no lo puede recibir un niño, tiene que ser un adolescente aproximadamente de 15 a 16 años, ya de 15 a 16 años. ¿Y por qué? Porque la confirmación vamos a decir que es una madurez, ya en la cual nosotros nadie tiene que obligarte, ojo, sino por vocación propia, por impulso propio, vamos a seguir a Dios, vamos a seguir a Jesús, ¿sí? Nadie tiene por qué obligarte a ello, ¿ya? Entonces, cuando llegas a esa madurez, a la edad de 15, 16 años, tú ya puedes decidir ciertas cosas en las cuales va a depender también tu vocación, tu formación dentro de tu familia, dentro del ámbito de que tú vives. Entonces, cuando hablamos de confirmación, vamos a hablar de aceptar y nuevamente confirmar la fe que nosotros hemos recibido en el sacramento del bautismo. ¿Ya? Una vez que me haya bautizado, yo digo, no, yo pertenezco a la iglesia, pero más adelante, cuando tú llegues a lo que es una edad madura, vas a decir, no, Dios y Jesús, yo quiero seguir dentro de la iglesia. Yo quiero seguirles a ustedes en formación. Yo quiero tener una vida, un modelo de vida a la que Jesús tuvo. Y eso por lo menos es el objetivo que quiere esta confirmación. Ya, vamos a ver ahora. Dentro de la confirmación, chicos, vamos a ver ciertas cosas, ¿sí? Primero, ¿quién lo instituyó? Lo instituyó el Jesús mismo, ¿verdad? Eso ya sabemos que todos los sacramentos lo instituyó el mismo Jesús. Pero ¿en dónde lo instituyó este sacramento? Ya, para la confirmación se dice que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se refleja como una palomita, ¿verdad? El Espíritu Santo es como un reflejo de una palomita. Ahora, este Espíritu Santo dice, se instituyó con Jesús cuando Jesús todavía ya había muerto y se quedó en la tierra 50 días. Ya se había quedado 50 días y dice, antes de irse, los apóstoles estaban reunidos y quizás estaban teniendo miedo de cómo ellos iban a seguir predicando, cómo iban a ir señalando la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces dice que bajó del cielo unas lenguas de fuego y que se posó sobre cada uno de estos hombres y empezaron a hablar en diferentes lenguas,
ya en diferentes formas de dialecto. Entonces, en este caso, ahí se nota y se ve y se dice que empezó lo que es la confirmación. Ellos confirmaron que van a seguir la predicación de Jesús por todo el mundo. Entonces, a eso se hace referencia la confirmación. A ver, ¿quiénes lo reciben? A ver, fíjate, ¿ah? Mira por aquí, ¿quiénes lo reciben? No todos lo pueden recibir, ¿ya? Siempre por lo menos hay unos requisitos. El primero y el esencial es que tiene que ser bautizado, porque primero tienes que hacerte el bautizo y luego recién la confirmación. Segundo, tampoco puede recibir la confirmación un niño, ¿ya? Tiene que ser un adolescente, una edad aproximada entre 15 y 16 años. ¿Y por qué? Porque esta es la edad en la cual una persona, un ser humano, puede tener ya la independencia y la madurez para poder decidir sobre las cosas, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, por eso también la confirmación se puede realizar solo a esta edad. Entonces, los que reciben deben tener en cuenta también que no es una obligación, no es una obligación, sino es algo que van a hacer desde tu corazón. Ya, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero estar cerca de Dios y por eso yo quiero confirmar mi fe hacia ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo acá me dice qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo realizo la confirmación? ¿O qué me va a pasar? ¿Me va a pasar algo? ¿Me va, no sé, voy a ser un poco más grande, un poco más blanconcito, no sé, voy a cambiar mis ojos? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a ir cambiando, pero eso no va a decir, ¿no? Te hace la confirmación y de pronto cambias, ¡fum! Cambias. No, ¿ya? Eso no va a ocurrir de esa manera. Lo que va a ocurrir es de que tú como persona adulta, ya en la madurez, has encontrado y has entendido de que hay ciertas cosas en ti que vas a tener que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso va a depender de cada uno, de cada persona. Por ejemplo, tú en tu adolescencia de repente y a lo largo de tu vida has tenido un carácter muy difícil, has estado, no te importaba de repente maltratar a las personas, pero cuando te haces la confirmación, vas a llevar una preparación, un cambio en tu vida. No quiere decir que simplemente yo voy a decir, yo sí, ya, ya me hice la confirmación y sigue siendo el mismo. No, siempre hay que tener un cambio, ¿ya? Todos los sacramentos, todos, absolutamente todos, hacen un cambio en nuestra vida. Por eso los recibimos. No es simplemente por una obligación, sino todos los sacramentos se reciben para tener un cambio en nuestra vida y tener el modelo de vida de Jesús, ¿ya? Entonces, lo que sucede también con nosotros es que va a crecer nuestra fuerza espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de confirmar nuestra fe hacia Dios y hacia Jesús, nosotros decimos, sí, ¿sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero seguir el modelo de vida de Jesús. Yo quiero tener una vida muy tranquila, yo quiero, y sé que soy un ser humano y me puedo equivocar, pero eso no va a hacer pequeña mi fe. Yo tengo gran fe en ustedes. ¿Sí? También nos hace soldados de Jesús, soldados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a luchar, vamos a ir a las guerras? No, ya, eso no significa esto. Ya, esto no significa que luchemos o nos matemos por Jesús, ¿no? Ya, porque Jesús no nos enseñó la violencia. Ser soldado de Jesús significa que somos leales a Dios, nuestro Rey. Enseñamos sin miedo a todos los que son católicos. Por ejemplo, en alguna oportunidad quizás uno de ustedes puede ser catequista, las personas que enseñan o pueden preparar a los chicos para poder hacer la primera comunión o la confirmación. ¿Ya? Entonces tú estás sirviendo ahí, ¿ve? También, ¿qué podemos hacer como soldados? Defendemos a alguien cuando habla mal de una religión, ¿ya? Pese a cualquier religión que nosotros profesemos. ¿Estamos de acuerdo? Ya le servimos también para extender su reino hacia los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces siempre algunas personas no conocen a Dios, no conocen a Jesús dentro de su vida. Entonces tú también tienes la oportunidad de poder hablar de Él, ya de manera libre con ellos para que también ellos puedan recibir todo este amor que nosotros recibimos, ¿ya? Y la confirmación en sí, la confirmación en sí.
¿Qué es lo que, cómo se realiza la confirmación? ¿Ya? La confirmación se debe realizar un obispo, ¿ya? Un obispo o un delegado suyo, en este caso. ¿Ya? El obispo va a ungir el santo crisma en forma de cruz en la frente de una persona, o sea, va a señalar como una pequeña cruz en la frente de las personas que van a hacerse la confirmación, ¿ya? Entonces es un aceite especial del obispo que ha sido bendecido todo por el nombre de Dios para que nosotros también podamos recibir lo que es el Espíritu Santo. Entonces veamos cada uno de esto en relación, cada una de estas cosas en relación a la confirmación. ¿Sí? Muy bien, primero vamos a hablar de esto, que la confirmación es el sacramento, ¿ya? Uno de los 3 sacramentos de iniciación, ¿verdad? La misma palabra, confirmación, que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Confirmar, ya te he dicho, confirmar, ¿qué quiere decir? Es nosotros vamos a asegurar, afirmar o consolidar nuestra fe hacia Dios, ¿ya? Nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando nos realizamos o nos hacemos la confirmación, estamos remarcando, estamos afirmando y consolidando nuestra fe hacia Dios y hacia Jesús, ¿ya? En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos bautizan y nosotros queremos seguir en esta vida cristiana, en esta vida religiosa, ya nosotros tenemos que realizarnos la confirmación. Entonces se completa ahí y se concatena el bautismo con la confirmación. Por este sacramento el bautismo se fortalece con el don del Espíritu Santo, ¿ve? Con el don del Espíritu Santo. Por eso, yo te decía anteriormente, ¿no? El obispo le hace una señal de la cruz aquí en la frente, como estamos señalando, ya con el santo crisma, que es como una pequeña cremita, ya que se realiza con algunos elementos especiales y que está bendecido. Esa crucecita se hace en la frente. Y el que está a tu costado va a ser uno de tus, va a ser tu padrino. El padrino es una persona que va a ir guiándote en los procesos, en las cosas que tú vas a ir de repente teniéndote o poniéndote pruebas, ¿no? La vida. Entonces siempre por eso va acompañado de una persona. No necesariamente, ojo, hay que tener en cuenta que los padrinos no son las personas que nos van a regalar cosas en nuestro cumpleaños o que siempre van a venir en Navidad o en Año Nuevo a regalarnos las cosas. No, eso no significa ser el padrino. El padrino significa que va a ser el guía, ya como un segundo padre para ti, para poder seguir en el camino de Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso en la primera parte. ¿Qué más? Vamos a ver que, por ejemplo, anterior nos decía, ¿no? Que el bautismo y la confirmación están unidos. Estos dos sacramentos están unidos. Esto se hace a muy poca edad, ¿no? Queremos que nosotros, muchas veces los padres nos bautizan a los pequeños a una edad muy pequeña, de repente recién nacidos, algunos a los 2, 3 años, en fin. Muchas veces esto es el primer camino, el primer paso para lo que nosotros llamamos la luz. Ya, entonces en la confirmación recibimos al Espíritu Santo para hacernos testigos de Cristo con nuestra vida, profesando personalmente la fe que nuestros padres y padrinos profesaron por nosotros en el bautismo. De esta manera ratificamos lo realmente acontecido en el bautismo. ¿Ve? Entonces en la confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo y confirmamos esta fe y esta pertenencia a esta parte religiosa de nuestra vida espiritual para poder continuarla, ¿ya? Para poder continuarla. Entonces nosotros recibimos primero a Dios en el bautismo y también luego en la confirmación diciéndole, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jesús? Yo quiero seguirte, yo quiero seguir en este camino de fe, entonces yo me voy a realizar la confirmación. ¿Sí? Muy bien. Fácil y sencillo de esto. No es muy complicado entender qué es la confirmación. Ahora, ¿qué pasa cuando nos confirman? A ver, primero, ¿qué es lo que pasa? Primero, ya
Dijimos que en la confirmación Dios nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando el obispo posa sus manos sobre la persona que se está confirmando, no es que llegue una palomita, sino que esto es un símbolo, ¿no? Un símbolo del Espíritu Santo. Entonces cuando aquí posa sobre sus manos el obispo, le unta, y ya les he dicho que se hace una señal de la cruz con con el Santo Crisma, ¿ya? Entonces el obispo hace una pequeña oración para que él pueda tener grandes cambios en su vida y pueda hacer grande su fe, porque está confirmando de que él quiere pertenecer a esto, a esta casa grande e inmensa que es la casa de Dios y la casa de Jesús. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando recibimos, dice el Espíritu Santo? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros ya, el obispo nos puso la crucecita en la frente, ya o termina, ¿no? Termina todo esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Vamos a decir que crecen nuestras fuerzas espirituales. En esto es una fuerza espiritual, quiere decir que vamos a fortalecer nuestra fe hacia Dios y hacia Jesús. ¿Ya? Las fuerzas espirituales muchas veces no se pueden ver, pues, ¿no? Son algo intangible, algo intangible. ¿Ya? Entonces no se pueden ver, pero sí puede ir creciendo dentro de nosotros. No hay quien pueda decir yo tengo más fe que tú. ¿Por qué? Porque eso no se puede medir. Entonces tampoco podríamos decir o señalar que una persona tenga más fe que yo. Ya, simplemente cada uno va a ir creciendo y va a ir viviendo de acuerdo a la fe que cada uno va a tener hacia Dios o hacia Jesús. Nadie va a tener más fe que el otro y no se puede medir. Pero ¿cómo podemos nosotros, vamos a decir, demostrar esto? Muchas veces es muy fácil demostrar que nosotros tenemos fe y que nuestro espíritu está creciendo y nuestra fuerza espiritual crece. ¿Qué manera? A ver, por ejemplo, en este tiempo de tiempos difíciles de repente de trabajo, de comida, y que mucha gente alrededor de nosotros también tiene algunas dificultades para poder conseguirla, podemos ayudarle con algo muy mínimo, ya que salga de ti y que salga muchas veces dentro de nuestro corazón. Y esto no quiere decir que porque le has dado muy poco, tu fuerza o tu fe va a ser mínima tampoco. Eso no. La intención es la que va a contar aquí. Si tú has dado algo y te has desprendido de algo de ti, simplemente esta fe y esta voluntad y esta fuerza es muy grande. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener muy presente. Nuestra fe y nuestras fuerzas espirituales van a ir creciendo de acuerdo a que nosotros también vamos a ir actuando. ¿Ya? Les había dicho que también nos hace soldados de Cristo. ¿Ya? Nos hace soldados de Cristo. A ver, en el caso de ello ya les había contado que nosotros no vamos a luchar, no vamos a ir a las guerras y vamos a ir con nuestras espadas o de repente nuestras armas a luchar en nombre de Jesús o en nombre de Cristo, ¿no? En nombre de Dios. Entonces, simplemente nosotros nos dice que vamos a ser soldados porque nosotros vamos a ser leales a su reino, ¿ya? Vamos a enseñar sin miedo de repente a todas las personas que en alguna oportunidad podamos enseñar, ¿ya? Si tú, por ejemplo, vas teniendo alrededor tuyo algunas personas que no creen en Dios, no creen en Jesús, puedes hablarles y de alguna manera quizás en alguno de ellos pueda ir cambiando su vida y tener el mismo modelo de vida que es Jesús. Ya, muchas veces también hay ciertas personas que no te van a escuchar y es cierto esto. Muchas personas no te van a querer escuchar porque van a decir, que tú perteneces entonces a una religión y que entonces va a querer que vayas a su iglesia. No. Y vamos a encontrarnos mucho con estas personas. Pero eso que no te haga decaer, ¿ya? Porque un soldado nunca se rinde, ¿verdad? Entonces, si no es una persona y no quiere escucharte, habrá otras personas las cuales sí le van a interesar mucho de esto, que tú le hables de Jesús, que tú le hables de Dios y que en algún momento tú también le enseñes todo lo que sabes sobre la religión.
¿Ya? ¿Qué más? También vamos a defender cuando alguien habla mal de Jesús, ¿no? De Jesús o de Dios. ¿Ya? Nunca está bien que nosotros hablemos de Dios mal, ¿no? Muchas veces en nuestra ira podemos maldecir muchas cosas, pero eso no quiere decir que siempre lo vamos a hacer. Nos podemos equivocar en algún momento, ¿ya? Entonces nosotros también podemos tener, como tú ya has recibido la confirmación, por eso también tienes ya la madurez de poder hablar con estas personas y poder decirle y explicarle que nunca se puede hablar mal de Dios. ¿Sí? Las cosas que nos suceden son por algo y que de ahí también podemos salir, por supuesto, que podemos salir. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que nos pasa en la confirmación. Dos cosas. ¿Qué pasa cuando nos confirmamos? Simplemente crecen nuestras fuerzas espirituales y nos hace soldados de Cristo. ¿Ya? Estas dos cosas, sencillamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Cuando te confirman, no te pasa nada, no es que de repente va a haber algún cambio visual o que pueda percibible mucho en ti. Lo que va a hacer es que cuando te confirmas, el cambio lo vas a hacer tú o lo vas a hacer, cada uno lo hace el cambio. ¿Ya? Si tú no quieres cambiar, no lo vas a hacer, pero cada uno hace el cambio. Ya, no porque de repente ya te hiciste la confirmación, uy, de pronto pues, el Espíritu Santo sí está en mí, pero Él no va a hacer todas de repente las cosas o va a funcionar dentro de mí para que yo pueda actuar bien. ¿Ah? Eso no sucede así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a depender de cada uno y va a ser de que tú reflexiones y tú puedas aprender a manejar de repente tu carácter, tu forma de pensar hacia los demás y la ayuda que alguna vez que pueda solicitarte alguna persona. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, confirmación, muchas veces vamos a recibirlo todavía a la edad de 14, 15, o no, 15 y 16 años, que es la edad promedio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque necesito una madurez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Necesitamos una madurez fuerte, fuerte, fuerte. ¿Ya? Y por último, también podríamos decir que nos unimos más a Jesús, ¿cierto? Nos hemos unido bastante a Jesús, porque cuando tú te confirmas o realizas la confirmación, estás diciendo, sabes que Dios, sabes que Jesús, yo los quiero seguir. Entonces, yo con una madurez estoy ratificando esta fe hacia ellos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Esperemos que también en alguna oportunidad tú ya a la edad de 15, 16 años puedas confirmarte y puedas ratificar tu fe hacia Dios. Ahora, ¿qué se necesita para poder confirmarse? Mira, hay varias cositas que se necesitan. Primero, tener uso de razón. ¿Por qué tener uso de razón? ¿Qué quiere decir eso? Ya. El tener uso de razón quiere decir, por ejemplo, que la edad de 15, 16 años tú puedes tomar las mejores decisiones y tú vas a ser el responsable de tus actos. Entonces, por eso se dice tener un uso de razón, ¿ya? Tener la edad suficiente para pensar y decidir las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se toma este tema de edad, porque se supone que nadie te debe obligar, nadie, ni siquiera tus papás, de repente profesor de religión, nadie te puede obligar. Esto es bien establecido incluso también en la Constitución política del Perú, que nadie puede obligarte a decidir o tomar decisiones religiosas. ¿Sí? Entonces, si tú quieres por voluntad propia ratificar tu fe y decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jesús? Yo te sigo y quiero confirmarme. Muy bien, entonces te realizas la confirmación, pero por voluntad propia. ¿Ya? Muy bien, ese es uno de los primeros requisitos. Segundo, confesar la fe católica y estar bautizado. ¿Ya? Profesar la fe católica y estar bautizado. Entonces, ojo, para poder confirmarte, tienes que hacerte primero el bautizo, ¿ya? O tienes que bautizarte primero. Si no te has realizado el bautizo o no te has bautizado, no podrás hacerte la confirmación. Todo tiene un orden, chicos, todo tiene un orden, ¿ya? Entonces, siempre, también hay personas que quizá a esta edad todavía no se han bautizado, muy bien, entonces también ellos reciben el bautismo y luego recién también la confirmación. Entonces es un requisito indispensable primero ser bautizado y luego para poder recibir la confirmación.
¿Ya? Tercero, querer recibir el sacramento. Importante. Considero que ese requisito es el tercer requisito es lo más importante. Querer recibir el sacramento. Si tú no quieres, nadie te puede obligar. ¿Ya? Por ejemplo, yo no me hice a la edad de 15 años. Yo me hice alrededor de los 16 años recién mi confirmación. Consideré que no estaba preparado, ya como que no estaba tan seguro de poder hacerme la confirmación, entonces nadie me obligó. Simplemente yo al siguiente año ya tenía 16 años y recién me hice la confirmación. Entonces yo puedo ratificar esto de que se recibe de manera voluntaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué también es de manera voluntaria? Porque nadie te obliga, nadie tiene por qué obligarte a creer en algo. ¿Ya? La fe se crece de acuerdo a una persona. ¿Ya? Nadie puede meterte la fe de manera involuntaria. La fe en cada uno de nosotros va creciendo de acuerdo a nosotros cómo vivimos, cómo vemos y qué es lo que nos sucede a nuestro alrededor dentro de nuestra vida cristiana. ¿Ya? Entonces, tercer requisito para confirmarme, querer recibir el sacramento. ¿Ya? Querer recibir el sacramento. Cuarto, estar en gracia, es decir, no tener pecado alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que te vas a confirmar, días antes, tú tienes que ir a confesarte, porque ya para eso también has hecho la primera comunión y has hecho lo que se conoce como la confesión, ¿verdad? Entonces tú ya sabes realizar eso. Entonces simplemente vas, confiesas, quizás en la parroquia de tu barrio, o si no también en la catedral, en cualquier lugar donde tengamos un sacerdote el cual nos pueda absolver de nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuarto requisito importante, estar en gracia, quiere decir que no debemos tener ningún pecado alguno. ¿Ya? Necesitamos llegar confesados a lo que es la confirmación. Es como si estuviéramos limpios, pues, ¿no? Una persona cuando vamos a decir, a una fiesta, siempre va bien limpiecito con las mejores vestiduras que tiene y va bien perfumadito, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Nosotros al ir a recibir al Espíritu Santo en presencia de Dios y en presencia de Jesús, necesitamos ir limpios, pero ir limpios de espíritu, ¿ya? Limpios de espíritu. Por eso nos dice que debemos estar en su gracia. Quiere decir que no debemos tener algún pecado. Muy bien. Y la última es estar preparado para ser testigos de Cristo o de Dios. ¿Ya? O sea, tú cuando recibas la confirmación, estás confirmado, de alguna manera tú estás comprometido en alguna oportunidad también enseñar a alguien sobre la palabra de Dios, ya no por obligación, sino por por voluntad propia. Ya nadie te va a obligar, pero sí, por lo menos nosotros vamos a decir, ya, yo me hice la confirmación, yo sé mucho y yo por lo menos puedo explicar algo sobre la vida de Jesús, sobre qué quiere Dios para nosotros y cómo podemos mejorar nuestra vida con los demás. ¿Ya? Entonces, mira, los 5 requisitos principales: tener uso de razón, estar bautizado, querer recibir el sacramento, estar en gracia de Dios y siempre estar preparado para ser testigos de Jesús, de Dios. ¿Ya? 5 requisitos indispensables. Muy bien, chicos, esto ha sido la parte de la confirmación. Ya es uno de los sacramentos que van a, más que nada, a confirmar, a fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva clase. ¡Nos vemos!